Buen día a todos, saludos y bienvenidos al segundo día del Code 2022, el segundo congreso online de astrología tradicional, el único congreso de su clase, no solamente en el mundo hispanoparlante, sino en el mundo de la astrología. Somos un congreso que nos especializamos específicamente en astrología tradicional y creamos este vehículo para dar a conocer lo que es la astrología tradicional en nuestro contexto ubicuo moderno. Y hoy es el segundo día del Congreso. Ayer tuvimos el primer día donde tuvimos un coloquio en relación a la gran conjunción del 2020 y los sucesos de la pandemia del COVID. Hoy es nuestro día de ponencias. Tenemos a 5 astrólogos de 5 países del mundo. Tenemos con nosotros hoy a Albert Matdeu de España. Subsiguientemente tendremos a Rafael Hilbrandt de Alemania. También tenemos a Giovanni Londoño de Colombia, a María Blaquier de Argentina y a Pablo Yaniszewski de Chile. Les recordamos a todos que las ponencias van a ir corridas una tras otra y al final vamos a tener una mesa redonda a eso de las 20 horas España. Les recordamos a los que están aquí presentes que pueden participar haciendo sus preguntas en el encasillado que es de preguntas y respuestas o Q&A en inglés. Eso va a estar a mano derecha abajo en la barra. Les recordamos también que los ponentes tendrán 45 minutos de extensión cada uno y subsiguientemente habrán 10 minutos de preguntas y respuestas al final, con 5 minutos de gracia entre los diferentes ponentes. ¿Okay? Así que vamos a ir comenzando con nuestro primer ponente de hoy, domingo 26 de junio de 2022. Y el primer ponente de hoy probablemente no necesita presentación, ya que es uno de los organizadores del CODE. Nuevamente, para que sepan, el CODE está organizado tanto en alianza, tanto por este servidor, Fernando Raúl Castro Álvarez, de Fernando Raúl Astrology, junto a la Escuela de Logos Astrológico de Barcelona, liderada por Roger y el ponente que va a deponer a continuación, que es el señor Albert Matdeu. El señor Albert Matdeu estudió filosofía y psicología en la UNED y por la Complutense de Madrid en España. Actualmente vive en Barcelona, España, y es cofundador y responsable de consulta y estudio de traducción, así como de la formación en la Escuela de Astrología Logos Astrológico, probablemente la única en su clase, no solamente en España, sino también en el mundo entero, dado la situación de la astrología tradicional, porque hoy en día no solamente enseñar astrología tradicional, cualquiera puede hacer eso, sino que más que nada el verdadero reto es enseñar el ethos tradicional al hombre moderno. Así que, sin más deliberación, vamos a pasarle el micrófono a Albert para que comience su ponencia. Albert tiene 2 minutos de gracia. Bienvenido, ¿cómo se siente hoy? Bueno, pues encantado aquí de recibir a muchos de los presentes bueno, pues, que me han soportado en muchas ocasiones. Y bueno, pues nada, encantado de poderme presentar y de poder explicar pues, los asuntos de los que vamos a exponer a lo largo del día de hoy, ¿no? Excelente, excelente. Nuevamente, Albert, antes de comencemos, recordamos, tiene 45 minutos de ponencia. Yo voy a avisarle a usted cuando queden alrededor de 5 minutos para darle una oportunidad para que vaya resumiendo antes de ir a las preguntas. Ahora bien, para que sepan, hoy Albert en su ponencia se va a titular Recepción y Detrimento, que son conceptos muy importantes dentro de lo que es la dignidad en la astrología tradicional. Así que, Albert, adelante, deleítenos y bienvenido. Y inauguramos oficialmente el segundo día del CODE. Muy bien, bueno, pues nada. El interés en esta discusión, en este de partir o explicar, es básicamente entender ciertas condiciones relativas a la esencia, ¿no? Relativas a la esencia.
Cuando nosotros interpretamos en el marco de la astrología tradicional lo que son los detrimentos, en general existe idea bastante extendida, el tradicionalismo, que a través de un proceso paulatino de desarrollo de la astrología tradicional, ha considerado que los planetas, cuando se encuentran en los signos contrarios a los signos de sus carruajes, es decir, tanto la dignidad por domicilio que presentan los planetas en los signos del zodiaco, como en su exaltación, se encuentran en condiciones en las cuales su capacidad para dar lo que prometen se ve poderosamente menguada, ¿no? Se ve menguada por el hecho de estar en un signo que no se corresponde con sus condiciones naturales y que por lo tanto supone para el planeta pues una condición bajo la cual su capacidad para entregar lo que propone pues se ve seriamente obstaculizada. Bien, en este sentido, mi interés a lo largo de esta charla es explicar que eso no es exactamente así. El concepto de detrimento, por ejemplo, es un concepto que no existe como tal en la astrología helenística. Al principio del desarrollo de lo que es la astrología horoscópica, es más bien una consideración que a partir de árabes, y a partir de los árabes, también en su época más tardía, pues empieza a desarrollarse o a considerarse de manera pues más parecida a la forma en que se interpreta la vida. Entonces, para ello, para explicar esas condiciones, voy a compartir, si me permitís, pues lo primero que voy a hacer va a ser apagar la pantalla, si me permitís. Y voy a subir un tema, una carta, ¿de acuerdo? Y vamos a ver a partir de la carta qué es a lo que me refiero, sobre qué desearía que nos enfocáramos, ¿no? Bien, voy a subir una carta cualquiera, por ejemplo, esta. Aquí tenemos una carta, ¿de acuerdo? En donde vemos pues, los ángulos. Tenemos un ascendente Acuario, tenemos una casa cuarta que es Tauro, tenemos un medio cielo que es Escorpio y tenemos un descendente que es Leo, ¿no? Entonces, dentro del esquema de lo que es una carta, habitualmente, podemos decir que tenemos tres niveles fundamentales. Un nivel que es un nivel que está relacionado con el nivel de lo material, está centrado en la posición que ocupa un signo respecto del ascendente, según el sistema que nosotros utilizamos, que es el sistema de signos enteros. Y podríamos decir que dentro de este nivel hay una serie de tópicos pues, asociados a cada uno de esos lugares, tomando como punto de referencia los ángulos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un ascendente Acuario, pues diríamos que todos los asuntos relacionados con el inicio de la cuestión, con aquello que nosotros estemos planteando, estará relacionado con Acuario. El fundamento de dicha cuestión estará centrada en Tauro. La consecución o la dimensión teleológica inmanente dentro de lo que es la pregunta o dentro de la natividad, lo que representa el punto álgido de la experiencia del individuo estaría relacionada con el medio cielo, y la causa eficiente, es decir, lo que hay que enfrentar, estaría relacionado con el signo del Leo, ¿no? Entonces, sobre esa posición, pues estableceríamos una serie de tópicos que están relacionados con la parte material de lo que es la expresión dentro del esquema general del tema, ¿de acuerdo? Viendo, por ejemplo, que el ascendente representaría por la manifestación primaria, representaría la expresión espontánea, representaría la pregunta, y así sucesivamente iríamos viendo pues, que el segundo lugar es sustento, el tercer lugar pues, representaría los rituales y representaría, de acuerdo, las condiciones del espacio dentro del cual se determina el fundamento. También veríamos la casa quinta, pues, que representaría pues, todo lo relacionado pues, con los bienes del fundamento, la casa sexta, que representaría el dolor, el sufrimiento, el padecimiento, la casa séptima significaría los desafíos, significaría la pareja, significaría los socios, y así sucesivamente.
Es decir, cada uno de los signos representa en relación al ascendente una serie de funciones que están relacionadas pues, con lo material, ¿no? Con lo material, condiciones materiales. Esas condiciones materiales están formalizadas o virtualizadas a través de lo que representa el signo que ocupa ese lugar correspondiente. Por ejemplo, el lugar segundo estaríamos viendo pues, que su condición formal estaría vinculada a lo que son pues, las condiciones del signo de Piscis, ¿no? Que es un signo de agua y que es un signo mutable, ¿no? Entonces, ese es el segundo plano. Es decir, tenemos un plano en el que está el significado relacionado con su parte material y su parte formal que estaría relacionada pues, con las virtudes y las cualidades, ¿de acuerdo?, asociadas a los elementos vinculados a lo que representa el signo en cuestión, teniendo en cuenta también pues, su correspondiente modalidad, ¿no? Entonces, la base dentro de lo que es el sistema, entendido como un sistema en el cual articulamos dentro de lo que representa cada uno de los signos un espacio regido pues, por un agente u otro, es decir, por un planeta u otro, veríamos, por ejemplo, pues, que el segundo lugar estaría regido por Piscis, ¿no? Piscis sería el signo que ocuparía el segundo lugar, y el planeta que ostentaría, de acuerdo, el privilegio, de acuerdo de regir ese lugar, o planeta que de alguna forma administraría los asuntos de ese segundo lugar, pues sería Júpiter. Es decir, podríamos decir que cada uno de los signos, en función de tres elementos, tres indicaciones fundamentales de dignidad, cada uno de los signos está asociado de acuerdo a un señor que lo gobierna, a un señor que lo domina. Esos tres niveles relacionados con el signo serían, en primer lugar, por el elemento del signo. Estaría relacionado con el regente de triplicidad, que se dividiría en el caso de una carta diurna, pues por su regente diurno, y en el caso de una carta nocturna, por su regente nocturno. Sería la primera condición detrás de la cual veríamos asociado los temas del segundo lugar a un planeta que ostenta dignidad o que gobierna ese espacio en concreto. Luego tendríamos, en función de la modalidad dentro de ese elemento, en relación con el signo, pues el planeta que rige concretamente ese signo. Tendríamos, por lo tanto, en un primer nivel, ¿de acuerdo?, la regencia o la dignidad ostentada en ese espacio o en ese lugar por el regente de triplicidad, y luego subsiguientemente en un nivel pues, más restringido, lo relacionado con la dignidad asociada al signo, en función de esa modalidad. Y luego dentro del signo tendríamos diferentes espacios cuyos regentes pues serían cada uno de los 5 planetas estrellados en una sucesión que los antiguos establecieron en función de las triplicidades. Es decir, cada uno de esos espacios dentro del signo estarían asociados a cada uno de los 5 planetas que no son los luminares, en un orden que es específico de cada uno de estos signos. Es decir, podemos decir que en cada uno de los signos tenemos una dignidad para cada uno de los 5 planetas. La correspondiente a la triplicidad, que obedece a la condición a la naturaleza, de acuerdo del signo correspondiente en el lugar donde se encuentran, la relacionada con el signo en concreto en función de dentro de ese elemento, si obedece a una modalidad que puede ser tropical, que puede ser fija o que puede ser mutable, y finalmente dentro del signo una serie de espacios, una serie de intervalos, ¿de acuerdo?, en donde cada uno de los 5 planetas pues tiene su correspondiente dignidad. Es decir, ¿qué es lo que implica? Implica, en primer lugar, que tenemos una dignidad que aglutina a todos los planetas por sus, a todos los signos dentro de la misma triplicidad. Dentro de esa triplicidad tenemos otra dignidad que se corresponde con el signo correspondiente según la modalidad, y luego tenemos dentro del signo ciertos espacios que obedecen a las condiciones bajo las cuales un planeta que se encuentre en esos intervalos pues obedece a ciertas condiciones. Por ejemplo, si estamos viendo dentro del signo de Piscis,
encontráramos eventualmente un planeta que se encontrara en los primeros grados de Piscis, pues estaría a las órdenes de Júpiter bajo las condiciones de Venus. O si se encontrara a partir del grado 12, entre el grado 12 y el grado 16, dentro de ese mismo signo, pues estaría a las órdenes de Júpiter respondiendo a las condiciones de Júpiter. Y si lo viéramos pues en el grado 25, por poner un ejemplo, bajo las condiciones de Marte y en los últimos grados bajo las condiciones de Saturno. Es decir, cuando nosotros estamos evaluando la dignidad, estamos evaluando esos tres niveles básicamente referidos a lo que el signo representa. En primer lugar, la triplicidad, en segundo lugar, el signo y en tercer lugar, el término, que son las triplicidades idiosincráticas relacionadas de acuerdo con la condición del signo en cuestión. Este espacio, por lo tanto, es un espacio en el que cada uno de los grados tiene tres niveles de responsabilidad asumidos por tres planetas, ¿de acuerdo? O asumidos por tres señores. La base dentro de todo este sistema, tal y como está establecida, es que cuando un planeta se encuentra en un lugar, ese planeta cumple, ¿de acuerdo?, funciones que de alguna manera se supeditan a la función del planeta que recibe, de acuerdo a su hospedado en ese lugar determinado. De tal forma que si nosotros vemos que la Luna entra en Piscis, pues a partir del momento en el que abandona Acuario y entra en Piscis, pasa de estar de las órdenes de Saturno, es decir, de estar bajo el gobierno de Saturno a estar bajo el gobierno de Júpiter y a cumplir en su función en relación de acuerdo a lo que representa Júpiter. Por decirlo de alguna manera, se establece una condición de subordinación. En esa condición de subordinación podríamos decir que la dignidad de la Luna cumple en relación a la dignidad de Júpiter. La Luna está sirviendo a Júpiter. Está sirviendo a Júpiter porque es el signo de Júpiter. Es decir, en ese actuar de la Luna en ese espacio, todas las acciones que realiza la Luna repercuten en Júpiter. Y Júpiter, si se encuentra en un signo que se observa de ese lugar, pues recibe, por llamarlo de alguna forma, la naturaleza del planeta que ingresó en ese espacio y da cuenta de ella ante el señor del signo en el que se encuentra. Eventualmente, si nosotros viéramos entrar a la Luna en Piscis, pues veríamos que sería recibida por Júpiter y Júpiter recibiría la naturaleza de la Luna, de la que daría testimonio en Escorpio, que es donde se encuentra, frente a Marte o frente al planeta que observara la posición en donde se encuentra. Y hasta cierto punto, las acciones de la Luna en la casa 2 repercutirían sobre la expresión de Júpiter en la casa 10. Bien, bajo estas condiciones, pues podemos decir que cada uno de los signos, por sus características, se corresponde con la idiosincrasia de su propio señor, en el sentido de que tenemos primero un nivel que se corresponde con el nivel del significado relacionado con los diferentes lugares, una condición que se refiere al signo, ¿de acuerdo? Y otra condición que se refiere al planeta que ejerce gobierno sobre ese signo. Son tres niveles de implicación en los cuales se articula la sintaxis, ¿de acuerdo?, de la narrativa relacionada con la expresión de lo que está ocurriendo en un tema determinado. Entonces, nosotros vemos que en la disposición de los diferentes lugares tenemos cada uno de los signos asociados a un tema determinado y un lugar, que es el lugar opuesto, que se corresponde a la imagen que proyecta ese lugar determinado. Si nosotros, por ejemplo, observamos el ascendente y consideramos el ascendente por su motivación primaria, o la motivación primaria relacionada con la expresión espontánea, ya sea del individuo o el planteamiento de la pregunta, veríamos que lo que tiene que enfrentar es lo representado por la casa séptima. Si nosotros eso lo asociáramos, por ejemplo, a la carta natal, la casa primera representaría como el mundo nos ve. Y la casa séptima representaría como nosotros vemos el mundo. Es decir, cómo el mundo responde ante nuestra actitud, ante nuestro respectivo actuar, ¿no? Entonces tenemos que un lugar tiene su imagen o su reflejo en el lugar que se encuentra enfrente.
Cuando nosotros estamos viendo, por lo tanto, un planeta en detrimento, estamos viendo un planeta que cumple los asuntos o que tiene que dar cuenta de los asuntos de una casa determinada en la casa de su oponente. Es decir, del planeta que cumple por los asuntos que de alguna forma se oponen a aquellos por los que tendría que responder. Pero gracias, si nosotros encontráramos un planeta penetrando en Acuario, veríamos que las acciones de acuerdo de ese planeta cumplirían o estarían bajo las órdenes de Saturno. Si, por ejemplo, Saturno se encontrara en Leo, pues veríamos que las condiciones de ese planeta que ha entrado en ese lugar, de ellas tendría que dar testimonio Saturno en el signo contrario a aquel por el que tiene que responder. Con lo cual eso eventualmente supondría que Saturno estaría bajo las órdenes de su antagonista natural, que en este caso sería el Sol. El Sol recibiría, por lo tanto, a Saturno y la naturaleza de Saturno operaría en beneficio de los intereses, del Sol, que son los intereses contrarios a aquellos asuntos por los que tendría que responder Saturno. Es en ese sentido que nosotros decimos que Saturno está trabajando en su detrimento, porque está trabajando en favor de su antagonista natural, en este caso el Sol. Ahora bien, cuando nosotros encontramos un planeta que se encuentra en el signo contrario al signo en el cual tendría que, o el signo respecto del cual ese planeta tiene responsabilidad, la acción que está determinando o que está implicando ese planeta en el lugar donde se encuentra, estando en relación a los intereses de otro planeta, puede eventualmente dar un servicio que sea un servicio favorable. Es decir, puede en ese lugar, sirviendo los intereses del Sol, entregarle su propia naturaleza en ese actuar en el lugar donde se encuentra, de forma que el Sol, al recibir esa naturaleza, vea sus capacidades potenciadas por esa supeditación que el planeta correspondiente tiene a su naturaleza. Por ejemplo, si nosotros encontráramos a Saturno en Leo, ¿de acuerdo? Pues, y el Sol se encontrará en Libra, pues veríamos que la recepción de la naturaleza de Saturno en ese lugar supondría para el Sol, que se encuentra en la exaltación de Saturno, un beneficio, y ese beneficio sería un beneficio que cobraría el Sol en el lugar donde se encuentra. Es decir, podríamos decir que el servicio que cumple Saturno en Leo beneficiaría a su señor, y por lo tanto bajo estas circunstancias veríamos una indicación que sería una indicación positiva, ¿de acuerdo? O favorable a lo que el Sol representa en el lugar donde se encuentra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una condición de detrimento es siempre una condición en relación al señor del signo en el que el planeta se encuentra en detrimento. Si el señor del signo que se encuentra en el que ese planeta se encuentra en detrimento obtiene un beneficio de la acción de ese planeta en el lugar donde se encuentra, diríamos que esa recepción es una recepción favorable y por lo tanto supone para el señor del lugar donde se encuentra el planeta en detrimento un beneficio. Y ulteriormente lo sería para los asuntos que represente ese señor. Quiere decirse con esta característica o con estas características o dentro de este esquema que el detrimento no es más que una condición en la cual un planeta rinde su servicio a otro planeta en función de la dignidad de ese otro planeta. Es como si dijéramos que la intervención de un planeta en un signo determinado equivale al homenaje que le brinda ese planeta al señor del signo como dueño de ese espacio, como dueño de ese lugar. Y por lo tanto implicaría pues eventualmente un perjuicio o eventualmente un provecho. Dentro de este esquema de cosas, en el proceso de desarrollo de la astrología antigua, la implicación de estas consideraciones llevó a los antiguos a establecer varios contextos dentro de los cuales un planeta en un signo pues estaría cumpliendo una función determinada, ¿no? Esos tres niveles es lo que nosotros llamamos en la teoría de recepción, lo que sería, por un lado, a ver si soy capaz.
la entrega de poder la entrega de naturaleza y la entrega de disposición. En estas tres condiciones vemos las tres posibilidades que se dan en el instante en el que un planeta entra en un lugar determinado. Si un planeta, por ejemplo, entra en su propio signo, eventualmente en el contacto que haga con otro, le estará entregando su disposición. Estará transfiriendo su acción a la acción del planeta que reciba el contacto, eventualmente, a través del aspecto, es decir, a través de la relación por signo que mantenga con ese planeta determinado. En esa entrega de disposición, el planeta le estará entregando su poder, porque en ese lugar tiene dignidad. Si nosotros, por ejemplo, vemos que el planeta entra en un signo que no es propio, es decir, entra en un lugar donde ese planeta es peregrino, caben dos posibilidades. Posibilidad 1, que sea visto por su señor. Posibilidad 2, que no sea visto por su señor. Si es visto por su señor, es recibido. Y en el caso de que sea recibido, pues se produce una transferencia de naturaleza. Es decir, el hecho de que el planeta se encuentre en el signo de otro, pues hace que esté cumpliendo en ese lugar funciones en relación a lo que ese otro planeta, de acuerdo, rige. Si, por ejemplo, ha entrado en la casa cuarta, significa los padres, ¿de acuerdo? Y es el regente de la casa undécima, pues veremos que lo relacionado con las expectativas y los amigos está cumpliendo en relación a las raíces y, por lo tanto, la acción de ese planeta, que es regente de la casa 11, en la cuarta, pues produce una acción de cuyo resultado se beneficia el planeta que se encuentra en ese lugar. Es decir, se da una recepción en donde la acción del planeta que entró en ese signo sirve a los intereses del planeta que es señor de ese lugar. Esto sería en el primer caso. En el segundo caso, puede ser que no sea visto por su señor. En ese caso, ¿de acuerdo? Ese planeta que no tiene testimonio de su señor estaría operando en favor de su señor, pero sin que ese otro señor lo advierta. Y él mismo se encontraría peregrino en ese lugar, no teniendo directrices a la hora de actuar sobre cómo debe hacer, con lo cual buscaríamos un elemento que de alguna forma a través del testimonio de otros planetas uniera la acción del planeta que ha penetrado en ese signo con el señor del signo, tal forma que se pudiera producir, de acuerdo, una relación entre ambos en los que hubiera un interés recíproco y por lo tanto una conexión favorable. Entonces tendríamos una entrega de poder, tendríamos una entrega de naturaleza y tendríamos en ambos casos una entrega de disposición. En la entrega de disposición el planeta entrega sus asuntos a aquel con el que contacta. Lo puede hacer desde un lugar en donde tenga dignidad, en cuyo caso está entregando su poder, o un lugar en donde el otro planeta sea el que tenga dignidad sobre el planeta que está entregando la disposición, en cuyo caso, más que su poder, lo que le estaría entregando es la subordinación, es decir, aquella función que está ejerciendo en ese lugar expresada por el otro planeta en el lugar en donde ese otro planeta se encuentre. Desde ese punto de vista, el concepto de detrimento pues, varía drásticamente en cuanto a lo que se considera, ¿de acuerdo? Un planeta cuando no tiene, ¿de acuerdo? Cuando presenta una distorsión en cuanto a su expresión, en un lugar determinado. No es, por lo tanto, que Mercurio cuando se encuentra en Sagitario funcione de manera irregular. Es simplemente que está funcionando en el signo opuesto del lugar respecto del cual ese planeta tendría que cumplir con sus
funciones. Si, por ejemplo, estamos hablando de Mercurio en Sagitario y estamos viendo que Géminis se encuentra en la casa cuarta, pues podríamos decir que los asuntos de la casa cuarta, asuntos relacionados con la intimidad, se estarían ventilando en el mundo. Es decir, se estaría sirviendo ese señor de ese lugar, asociado a ese lugar, en un espacio que es un espacio inadecuado. Ahora bien, eventualmente, si Júpiter se encontrara en Virgo, veríamos que la entrega de naturaleza que hiciera Mercurio a Júpiter, pues sería beneficiosa para el regente del 10º lugar. Y por lo tanto veríamos en ese sentido que, a pesar de que Mercurio está trabajando contra los asuntos de aquello por lo que tiene que regir, respecto del lugar donde se encuentra, está trabajando en favor del planeta que rige ese espacio, concretamente el 10º lugar. Insisto, si en la condición en la que se encuentra el planeta, eventualmente en detrimento, su naturaleza sirve al Señor que rige ese lugar de manera favorable en relación a la dignidad que ostenta ese Señor en el lugar donde esté, su expresión será una expresión favorable y eventualmente veremos un planeta que puede cumplir y que por lo tanto puede ser funcional a las condiciones de acuerdo de su Señor. Y por lo tanto su expresión será una expresión favorable. Es decir, el detrimento en sí significa única y exclusivamente una entrega o un servicio a otro. Y eso se da independientemente de que el planeta se encuentre en el signo opuesto o en cualquier otro signo. Es decir, un planeta cuando entra en un espacio cualesquiera dentro del sistema tal y como está regido en el marco de las dignidades esenciales, su acción repercute en la expresión del planeta que tiene en ese lugar pues su dignidad correspondiente. Pero y gracias, nosotros estamos viendo en esta carta pues a Marte que se encuentra en Libra, ¿no? Marte se encuentra en Libra. Entonces su acción está operando en beneficio de Venus, que es el regente de la 9. Marte está operando en perjuicio de la casa tercera, pero en favor del regente de la casa novena. Si el regente de la casa novena se encuentra en un signo de Marte, como es el caso, las repercusiones de las acciones que realice Marte en la casa novena entrarán en favor de Venus donde está, y siendo que se encuentra en un signo de Marte, la expresión de esa naturaleza será una expresión favorable. Será una expresión favorable. Irá en contra de la casa tercera, pero irá en favor de la casa novena en la medida en que el regente de la casa novena se encuentre en la 10ª y el regente de la casa 10ª sea Marte. Es decir, se establecerá una relación de reciprocidad, ¿de acuerdo?, entre los señores de ambos lugares, ¿no?, en esa relación de subordinación. Y eventualmente pues podríamos ver pues, la condición de la Luna, por ejemplo, en este tema, que representa el 6º lugar y que se encuentra en el 8º, que se encuentra a disposición del regente del 8º y del regente del 5º lugar, que es Mercurio. Entonces la Luna está trabajando para Mercurio. Está trabajando en una condición que es favorable a Mercurio, en su entrega de naturaleza, todo lo representado por la Luna, que tiene que ver con el lugar 8º y que tiene que ver con el lugar 5º, lo que representa, perdón, que tiene relación con lo que tiene relación con el lugar 6º y por exaltación con el lugar 4º. Todo lo que representa el lugar 6º y todo lo que representa el lugar 4º están trabajando en el lugar 8º en beneficio del Señor del lugar 8º y del lugar 5º. Y en la entrega de naturaleza de la Luna, veremos que Mercurio opera dando testimonio de la Luna frente a su Señor, que en este caso es Júpiter. Es decir, la condición de dignidad es una condición que le da el papel al Señor que ostenta dicha dignidad de articular lo que la acción del planeta que se encuentra en su espacio puede brindarle, ¿no? Es decir, para Mercurio, la Luna es un recurso y hasta cierto punto lo puede expresar en el lugar donde se encuentra.
Y esa expresión en el lugar donde se encuentra puede ser favorable a sus intereses o puede ser desfavorable a sus intereses. Entonces, la condición de detrimento es una condición en la que vemos un planeta servir a los intereses de su opuesto. Y bajo esas circunstancias, pues, como estaba comentando, puede ser favorable o puede ser desfavorable. También hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos evaluando la posición de un planeta en un signo determinado en cuanto a sus dignidades esenciales, la acción que está desarrollando ese planeta está vinculada en primer lugar a aquellos asuntos relacionados con los lugares que rigen. Es decir, la Luna estará representando en la casa octava la determinación de lo que representa la casa sexta, que es su domicilio. Quiere decirse que la Luna representará, antes que su condición natural referida a sus características lunares que están asociadas de acuerdo a su disposición dentro del orden de las esferas, a su determinación local. Es decir, cuando nosotros estamos viendo que la Luna está trabajando para Mercurio, lo está haciendo como regente de la sexta, Quiere decirse que cuando nosotros estamos evaluando la condición de un planeta, debemos evaluar siempre la condición de un planeta en función de lo que representa dentro del esquema de los significados referidos a las casas en relación con el ascendente. Cuando nosotros estamos interpretando dignidades esenciales, debemos interpretar la acción del planeta en función de lo que representa según los signos que rigen. Por ejemplo, cuando nosotros estamos evaluando lo que representa Marte en esta carta, debemos darle prevalencia al hecho de que Marte representa la casa tercera y la casa décima, cuando de lo que se trata es de ver qué es lo que está actuando en la novena, es decir, el propio Marte, en relación a Venus en el lugar en donde se encuentra. Es decir, no debemos mezclar lo que es la determinación local con lo que es el significado natural, del planeta. La determinación local nos da, en la relación que mantiene un planeta cuando está actuando en un signo, el significado que se asocia a su acción en el lugar en donde se encuentra. En este caso, por ejemplo, Marte representa la tercera, Marte representa la décima. Los asuntos relacionados con la décima y la tercera se están proyectando en la novena y la acción de Marte repercute en favor del regente de la novena. O en su contra, si el regente de la novena, en el testimonio que da de la acción de Marte en su casa, pues se encuentra en un signo en donde esa naturaleza le pudiera ser perjudicial. Quiere decirse, entender las dignidades esenciales o aplicar las dignidades esenciales convoca, nos obliga o de alguna manera nos centra dentro de lo que es el esquema de lo que representan los planetas en función de sus lugares. Mientras que cuando nosotros estamos analizando otras dignidades que no se corresponden a las dignidades esenciales, sino que responden a otras dignidades de otro cariz, ¿vale? Damos prevalencia primero a lo que representa el planeta en cuanto a los signos que rige y solamente subsidiariamente, solamente de forma secundaria a lo que representa el planeta en cuanto a sus dignidades, en cuanto a sus características naturales. Por ejemplo, Marte representa el conflicto, Marte representa el deseo, Marte representa la lucha, Marte representa el conato y representa una serie de expresiones asociadas a su arjai, es decir, a su arjé, a su principio. La acción de Marte como señor de la guerra, la acción de Marte como representante de la discordia, en esta carta debe ponerse en un segundo plano, en esta interpretación debe ponerse en un segundo plano respecto de lo que representa relacionado con la décima y con la tercera. Porque estamos valorando cómo determinados asuntos se supeditan los unos a los otros. Es decir, lo representado, ¿de acuerdo?, por el estatus, lo representado también por las relaciones cercanas, lo representado
por los hermanos y lo representado por la profesión que están actuando en la casa 9, los viajes, la religión y la filosofía. La acción, por lo tanto, de Marte, que representa eso, que representa la décima y la tercera, está repercutiendo sobre el regente de la novena, que además, por ser el regente de Tauro también, está asociado a lo que representa el cuarto, está asociado a lo que representa el cuarto lugar. Y se encuentra en el décimo. Se encuentra en el décimo. Esa es básicamente la articulación detrás de la cual vemos cómo se relacionan los planetas en los signos, teniendo en cuenta que cada uno de los planetas rige dos lugares, un lugar que es el lugar de su gozo y un lugar que es el lugar en donde actúa en función de esa condición esencial del signo en el que está operando o por el que está operando relacionado con sus gozos. Quiere decirse que la acción de un planeta se supedita a la acción del Señor del signo en donde está actuando. Y esta es la verdadera condición acerca de lo que es el detrimento o acerca de lo que es la acción de un planeta en su peregrinaje. Dicho en otras palabras, en realidad cuando nosotros estamos viendo a la condición de un planeta en un signo, podríamos dividirla en dos conceptos. Es decir, si el planeta se encuentra en un signo propio o el planeta se encuentra en un signo ajeno. Y si el planeta se encuentra en un signo ajeno, si ese signo ajeno es un signo en el que rige un señor que representa asuntos contrarios a él, o en qué en relación los asuntos que rige ese planeta se encuentran con los asuntos que rige el planeta que se encuentra en ese lugar. Es decir, la condición del hospedador con respecto a la condición del planeta que se encuentra en el lugar correspondiente. Entonces, un planeta que se encuentra peregrino se encuentra en un lugar en donde necesita de ciertas condiciones, ¿de acuerdo?, para expresarse de la mejor forma posible. Esas condiciones se las dicta quien tiene dignidad en ese lugar. Por ejemplo, si estamos encontrando al Sol que está atravesando el signo de Tauro, ¿no? Pues atravesando el Sol, el signo de Tauro se encuentra en un signo donde ni tiene dignidad, ¿de acuerdo? Ni tiene dignidad, ni tiene detrimento. Se encuentra en un signo peregrino. En ese espacio, el Sol necesita, para saber cómo actuar, de las pautas que le dé el planeta que está en ese lugar determinado, que es regente de ese lugar determinado. En este caso, Venus. Si el Sol está en relación con Venus, Venus recibe al Sol y por lo tanto la acción del Sol repercute sobre Venus. Y Venus da testimonio de que el Sol está trabajando para él. Si Venus se encuentra en un signo favorable a la recepción de esa naturaleza, diremos que la acción del Sol es una acción positiva. Si se encuentra en un signo donde esa acción no es favorable, diremos que es un componente de detrimento para el señor del lugar en donde el Sol se encuentra. Es decir, las condiciones son siempre condiciones de relación. Las condiciones de dignidad, por lo tanto, siempre están en función de la relación que un planeta guarda con el señor que ostenta dignidad en ese lugar determinado. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser favorable o puede ser desfavorable. La condición de detrimento es, por lo tanto, la condición bajo la cual un planeta sirve con sus recursos, según lo que representa en el tema, a la dignidad o a la expresión de un planeta que es su antagonista natural, ¿no? Y por lo tanto, cumpliendo respecto de los asuntos que rige, por los asuntos de aquel planeta que rige aquellos asuntos que son contrarios a aquellos sobre los que tendría que subvenir eventualmente. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos viendo a Venus en Escorpio, pues Venus está sirviendo a asuntos relacionados con la casa décima y no está sirviendo a asuntos relacionados con la casa cuarta. Y por lo tanto está sirviendo a el señor de Escorpio y no al señor de Tauro, que es ella misma. Es decir, se encuentra en un lugar extraño sirviendo a un señor extraño. Y esa es básicamente la condición de detrimento de un planeta. Servir a un señor extraño, servir a otro. Y eso puede ser favorable o puede ser desfavorable.
puede potenciar la acción del señor del signo en donde está, o puede ser justamente lo contrario y puede generar un detrimento en el señor del signo en donde está, si el lugar donde se encuentra ese señor es un lugar desfavorable a la naturaleza del planeta que recibió. Y bien, cuando nosotros Albert, estamos... le Sí. quedan 5 minutos para que sepa. Entonces, en la disposición de la recepción y en las consideraciones de recepción, por lo tanto, tenemos 3 niveles básicos, 3 niveles fundamentales. Un nivel que se corresponde con lo que el planeta representa. Lo que el planeta representa, pues puede ser los asuntos de la 1, puede ser los asuntos de la 2, puede ser los asuntos de la 3, de la 4, de la 5, del lugar correspondiente. Luego tenemos en la condición del lugar por el que ese planeta rige, qué tipo de acción está ocurriendo en ese lugar y de qué manera el planeta que es regente de ese lugar está acusando lo que está ocurriendo en ese lugar determinado. Es decir, ¿en qué sentido un planeta actuando en un lugar determinado está favoreciendo, ¿de acuerdo?, o está perjudicando la acción del planeta? Y lo que me gustaría enfatizar es precisamente que la acción de un planeta en un signo que es contrario a sus asuntos o a su responsabilidad no tiene por qué ser necesariamente una acción perjudicial. Encontraremos, por lo tanto, en muchas cartas acciones de planetas en detrimento que determinan, a través de la acción de ese planeta en su servicio a otro, recursos que son favorables y que de alguna manera potencian la acción de los asuntos para los que está trabajando. Es decir, encontraremos planetas en detrimento dando beneficios. Y también encontraremos planetas que se encuentran en domicilio, ¿de acuerdo?, que en su acción determinarán pues, manifestaciones que puedan ser, en último término, manifestaciones de corte irregular o no demasiado favorables. Es decir, debemos entender que la expresión de los planetas en su relación recíproca es una relación en la cual se pueden establecer equilibrios de poder en muchos sentidos y muchas direcciones, muchas veces contraintuitivas. ¿Acabamos el tiempo ya, Fernando? Todavía le quedan 3 minutos, pero podemos proseguir a las preguntas si usted cree que ya terminamos. ¿Ya terminó, caballero? Pues sí, podríamos decir que sí. Excelente. Pues excelente, pues muchísimas gracias, Albert. Vamos a proseguir a las preguntas. Yo quería comenzar preguntándole algo bien sencillo y me gustaría que usted lo dijera, ¿verdad? Para estar claros. Tenemos que recalcar que a lo que usted alude cuando habla de detrimento y recepción, no es necesariamente siempre recepción mutua. O sea, recepción mutua es un concepto y la recepción y el detrimento es otra, ¿correcto? Para que la gente esté clara en eso y los estudiantes. Podríamos decir que cada uno de los signos es el espacio, pues, un espacio asignado a un planeta. Es como si dijéramos que un planeta, cuando entra en un signo, está entrando o en su propia casa o en una casa ajena. Desde el momento en el que un planeta entra en una casa, pues la acción que realiza en ese lugar repercute sobre el planeta que es responsable de ese lugar. Entonces se da recepción siempre que un planeta está cumpliendo sus funciones en relación con el señor del lugar en donde ha penetrado. Una recepción es siempre que un planeta, ¿de acuerdo?, actúa en beneficio de otro. Sobre todo si ese otro pues lo observa desde algún signo que tenga visión de ese lugar. Claro, es que recalco porque a veces la gente se confunde en términos de lo que es la recepción y la recepción mutua. La recepción mutua, por ejemplo, lo podemos ver en esta carta entre lo que es Venus y
y Marte, porque pues ambos están en los signos opuestos, pero por ejemplo, si estuviéramos hablando de la recepción de la Luna, como mencionó señor de la 6 en la 8, a Mercurio en la 11, pues eso no sería una recepción mutua, eso sería una recepción de, pues, nuevamente Mercurio recibiendo a la Luna, obviamente dentro de las reglas de los aspectos que mencionaba previamente. Quería ir a las preguntas de las personas viendo la ponencia. María Laguato pregunta, Albert, ¿cómo se entiende en esta carta a Mercurio exilio en casa 11? Se refiere a ese Mercurio en Sagitario, que es el Mercurio que usted y yo tenemos ambos en la carta natal. Adelante. Bueno, cuando nosotros observamos la posición de Mercurio en la casa 11, estamos viendo que Mercurio está funcionando en la expresión, podríamos llamarlo así, opuesta a lo que es el lugar que rige la casa quinta. Los asuntos de la casa quinta están cumpliendo en un espacio que es el espacio ajeno a la casa quinta. Si la casa 5 representa los dones personales, los dones de la persona, esos dones están en dependencia de los dones que recibe de parte de los demás, es decir, de parte de los otros. Porque la casa 5 representa los dones de la persona, mientras que la casa 11 representa los dones que otras personas le brindan. Por decirlo de alguna manera, los asuntos relacionados con la casa 5, en la casa 11, se encuentran en detrimento porque el regente de la casa 5 está sirviendo a los asuntos que son opuestos a la casa 5. Ahora bien, eventualmente, si Júpiter se encontrara en el signo de Mercurio, los dones de esta persona, a través de las acciones que repercuten en los amigos, estarían favoreciendo a los amigos en el lugar en donde se encontrara Júpiter, como planeta que significa los amigos en la carta. Por ejemplo, si los amigos se encontraran en Virgo, es decir, Júpiter se encontrara en Virgo, la acción de Mercurio favorecería a Júpiter. La acción de Mercurio favorecería. Quiero enfatizar, por ejemplo, que la entrada de la Luna, por ejemplo, en Virgo, implica que desde el momento en que la Luna entra en Virgo, su acción está mediatizada, ¿de acuerdo?, por el señor del lugar en donde se encuentra la Luna. Y por lo tanto, la Luna está sirviendo a Mercurio. Y su acción, por lo tanto, repercute a través del testimonio que da Mercurio de la acción que está realizando la Luna, de acuerdo en su signo de domicilio y exaltación. Veo. Tengo otra pregunta de Isabel Izaguirre Maura. Ella pregunta, Albert, muy interesante. En mi caso, tengo a Júpiter y Mercurio en recepción mutua entre casa 3 y 9, que es una recepción muy espiritual, muy religiosa, ya que son la casa de la luna y del sol, en términos de los gozos. Lo que ha contado Albert me aclara mucho cómo analizarlo. Gracias. No fue una pregunta, disculpe, fue un comentario nada más. Luego tenemos a María Serrano, que dice, Albert, diferencias entre recepción o disposición mutua, que creo que es lo que acabo de aludir. Adelante. A ver, respecto de la condición cuando se produce una recepción mutua de dos planetas que se encuentran en domicilios opuestos, es decir, por ejemplo, la condición de Mercurio en la casa tercera en un signo de Júpiter, estando Júpiter en un signo de Mercurio en la casa opuesta. Ahí estamos viendo una oposición. En esa oposición necesariamente uno de los dos planetas va a frustrar su expresión. Porque nosotros estamos viendo que cuando un planeta se encuentra en la casa opuesta, al ponerse, el otro se eleva. Es decir, por decirlo de alguna forma, el planeta que está entregando la disposición se frustra en la acción de entregar su disposición al planeta lento. Es decir, existe una recepción y por lo tanto existe un apoyo mutuo entre los planetas, pero necesariamente en detrimento del planeta rápido. Necesariamente en detrimento del planeta rápido. Lo que supone, por lo tanto, un bloqueo en cuanto a las acciones recíprocas de ambos planetas. Por ejemplo, Masalá, en su libro sobre las recepciones, habla precisamente de ese caso cuando está situando pues, al Sol en Libre, a Saturno en Aries, ¿no? Donde se produce una recepción, por mutua exaltación. Se exaltan los dos planetas. Pero eso opera en contra del Sol, porque el Sol le entrega la disposición a Saturno, y Saturno, con la disposición del Sol, estando
en un signo de la misma modalidad que el lugar donde se encuentra el Sol, frustra la acción del Sol. Es decir, los dos planetas se obstaculizan, no permiten su mejor expresión. Entonces dice, habrá ventaja, habrá consecución de logros, pero esos logros se darán con dolor, con sufrimiento, con padecimiento, con resistencias y eventualmente de forma no favorable o en contra de los intereses del nativo. Es decir, pueden darse recepciones en oposición, pero las recepciones en oposición son recepciones complicadas. Claro, claro, claro. Respecto a lo que comenta María Serrano, hay una diferencia importante cuando nosotros estamos viendo una recepción con visión o estamos viendo una recepción sin visión. Es decir, cuando nosotros estamos viendo la recepción de un planeta de la naturaleza de otro, como es, por ejemplo, el caso en esta carta entre Venus y Marte, estamos viendo que Marte le está entregando su disposición a Venus y Venus le está entregando su disposición a Marte, pero ambos no se observan. Es lo que Benesra llama una condición de gratuidad, es decir, estos dos planetas están trabajando para el otro sin que ambos sean conscientes de esa acción, con lo cual lo que generará, de acuerdo, es una expresión compulsiva de lo que es la recepción de esa naturaleza determinada. Es decir, cuando se da una recepción sin visión, lo que nosotros estamos viendo es una acción compulsiva que eventualmente, sin las instrucciones de parte del Señor, puede provocar beneficios irregulares o algunas veces condiciones en las cuales pues, el planeta que está recibiendo esa naturaleza, cualquiera de los dos, se desequilibre y provoque, de acuerdo, pues algún acontecimiento desagradable. Definitivo, definitivo. Y eso después se complica aún más cuando estamos hablando de airesis y las reglas de secta en adición a los aspectos. O sea, que es algo un poco más pues, elaborado de lo que la persona común puede pensar. Tengo otra pregunta, Albert. Esta es de Lucía Fatore. Ella pregunta, hola, en el caso de Mercurio en Sagitario, al recibir a la Luna en Virgo, en la caída de Júpiter, o mejor dicho, en el exilio de Júpiter, y dar testimonio a su señor es perjudicial para Júpiter, ¿correcto? La Luna está entregando su naturaleza a Mercurio y Mercurio está operando según la naturaleza de la Luna. Es un recurso, por lo tanto, la acción de la Luna para Mercurio. Pero si Lucía pregunta si la acción, el hecho de que la Luna, de que donde se encuentre Júpiter, de que donde se encuentre la Luna, Júpiter tenga su detrimento, ¿va a ir en detrimento de Mercurio? La respuesta es no. Es decir, quien está recibiendo los beneficios de la acción de la Luna o eventualmente sus perjuicios, si Mercurio se encontrara en un signo cuyas condiciones fueran adversas a la condición de la Luna, ¿de acuerdo? Repercute exclusivamente en el Señor. Es decir, repercute exclusivamente en el planeta que recibe la condición o la naturaleza. Veo, veo. Y la última pregunta, Albert, tenemos 3 minutos nada más. Esta es de Marta González. Ella pregunta, en el ejemplo de Saturno en Leo, que obviamente va a estar en exilio, y el Sol en Libra, que va a estar en debilitación, queda claro que se beneficia el Sol, pero ¿y el ascendente? ¿Qué tiene que enfrentar a Saturno en oposición en la casa de su enemigo? Pregunta. Bien, eso establecerá, por ejemplo, si nosotros estuviéramos viendo un ascendente como el que tenemos aquí, ascendente en Acuario, estuviéramos viendo al señor del ascendente en la casa séptima, pues la motivación primaria de la persona estaría en relación a sus desafíos. Y de alguna manera esa persona, esa acción en el mundo, estaría a disposición de su pareja, de su socio, o estaría al albur de los litigios que se le pudieran presentar. Ahora bien, esos litigios, la pareja, ¿de acuerdo? O el socio, se encontrarían en la casa novena en el signo de exaltación de la persona. Es decir, la pareja recibiría, ¿de acuerdo?, de manera favorable a esa persona actuando en ese espacio. Y la recepción mutua entre Saturno y el Sol haría que se produjera una sinergia entre la pareja y la persona, entre la casa 9 y la casa séptima, que generaría muchos beneficios para ambos. Ahora bien, podemos decir, y el hecho de que el planeta, de que el Sol se encuentre en detrimento por caída, y el hecho de que Saturno se encuentre en detrimento por domicilio,
tiene implicaciones ulteriormente, es decir, esa condición de debilidad de parte de esos planetas a abstracción hecha de que se estén apoyando recíprocamente, ¿puede suponer algún tipo de detrimento para la persona? Bueno, sí, en la medida en que los asuntos relacionados con la casa tercera se están ventilando en la casa novena. Asuntos relacionados con lo habitual se están ventilando en el ámbito de lo extraordinario. Y por lo tanto ahí en desacuerdo. Y de la misma forma los asuntos relacionados con la motivación primaria de la persona se están ventilando en un espacio en donde el medio está reclamando de esa persona una acción no primaria, sino en beneficio del otro. Cierto es, por lo tanto, que esos planetas estarían cumpliendo una función que no es la adecuada para los planetas sobre los que ostentan dignidad. Pero no es menos cierto que precisamente por encontrarse en esa condición de debilidad, el hecho de estar en recepción mutua potenciaría el vínculo entre ambos. Dos planetas que se encuentran en detrimento cuando se reciben mutuamente son más dependientes en su relación con el planeta que los recibe y por lo tanto en ese sentido su unión es una unión más sólida y hasta cierto punto una unión que tiende a generar una expresión más prominente en el mundo. Claro, Albert. Y finalmente, en breves segundos, si puede contestar esta pregunta que es bien interesante y es algo que muchos estudiantes pueden preguntarse. Megara HH pregunta, ¿qué sucede cuando hay una recepción mutua entre las 6 y la 12, siendo ambas obviamente casas cadentes que no ven al ascendente? Rápidamente contestar esa en breves segundos, si puede, Albert. Bien, cuando dos planetas se encuentran en casas que no se ven del ascendente en recepción mutua, deberíamos considerar aquellos planetas que estén en condiciones de unir a través de su testimonio las posiciones de ambos lugares. Específicamente, si son planetas que tienen cierta dignidad para cualquiera de los dos. Ahora bien, toda acción tiende a buscar su expresión a través del horóscopo, es decir, a través del ascendente. Y tendremos en ese sentido planetas que tratarán de expresarse en sus recepciones a través de elementos que precisamente favorezcan esa conexión. Excelente, Albert. Te quiero dar las gracias por tu ponencia. Muy buena. Son temas que son imperativos para realmente adentrarnos dentro de las particularidades de lo que es la dignidad esencial en la astrología tradicional. Albert, muchas gracias. Te veo en la mesa redonda. Muy bien, un placer, Fernando. Y a la audiencia, pues muchos saludos y nos vemos luego. Claro que sí, tengo unas preguntas bien buenas para ti en la mesa redonda. Así que muchas gracias para Albert. Proseguimos al próximo ponente de hoy, el segundo día en el COAT, el segundo congreso de astrología tradicional.